10 de la mañana, 14 minutos, y con mucho placer estamos recibiendo en estudios al profesor Arturo Borges. Bienvenido, profesor, un placer tenerlo nuevamente aquí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un gustazo verlo por acá. Bueno, hay una columna de seguridad vial que el profesor, director del ISEF, mantuvo desde los lugares en los que solíamos verlo salir, nos mantuvo informados a tal punto que en este retome, profesor, podríamos decir que usted vuelve pero con una preocupación importante, porque los últimos números con respecto a los siniestros de tránsito y a la cantidad de personas fallecidas, si tomamos en cuenta la casi paralización que tuvo el tránsito en todo el país, nos tienen que preocupar y mucho, porque no se dio una reducción significativa, sino que a la luz de lo poco que andábamos, en realidad deberíamos hablar de un crecimiento, ¿no? Y es así, es verdad. En materia de seguridad vial, hoy nuestro país está y sigue estando números rojos. Y tenemos una preocupación de esta pandemia, un elemento nuevo, que evidentemente nos ha afectado, y parecería ser que estamos muy sensibilizados. Pero quedó un poco oculto lo que significa el siniestro de tránsito. Ahora, si nosotros comparamos los resultados y los efectos de los dos, nosotros deberíamos de preocuparnos también de qué pasa. Hemos ocultado otro problema que tiene muchísimos años y que parece no encontramos la solución. Porque hoy respetamos, perfecto, 23 muertos, está muy bien. Todos los días al final de la tarde estamos esperando a ver qué nos dicen las cifras y quién está más o menos, ¿verdad?, curado o que está infectado. Bueno, nosotros el promedio que tenemos este año, en estos últimos 5 meses, es un 6 o un 7% menor que el año pasado. Es decir, que tenemos 170 muertos prácticamente en lo que va del año. Hay una proyección de 400 o más de personas muertas. Y hay características similares entre las dos pandemias o los dos problemas. Afecta a toda la sociedad, ¿verdad? Es decir, no distingue capas sociales. Es verdad. Afecta a los dos géneros por igual. Produce, como hemos visto, violencia de género. Y me diga una mujer manejando de todas las posibilidades Totalmente que tiene acuerdo, de ser ¿verdad? presionado, ¿verdad? O sea que aumentó la violencia doméstica. La gente piensa que a él no le va a tocar. Hay muchos que, lo vimos el sábado, las imágenes, 18 de julio, mucha gente con tapaboca, otros no. Le diría que la única gran diferencia es que esta otra pandemia de los siniestros de tránsito no tiene una población de riesgo, es toda la población de riesgo, porque allí comprende absolutamente a todos. Ahora, ¿cómo puede ser que los números que se dieron a conocer de estos primeros meses del año integren prácticamente 2 meses de paralización? Uno lo veía en el tránsito disminuyó. ¿Cuánto fue el porcentaje que se dio en su momento de lo que fue la baja del tránsito, por ejemplo, en el área metropolitana? Y bueno, en el área metropolitana se habló del transporte colectivo entre un 70 y un 80%. La disminución, ¿no?, que hoy parece se está complejizando. Dentro de lo que decía la Intendencia, la movilización llegó a ser menos un 50%. Pero hay algo que es un tema, ¿verdad? Es decir, nosotros en el tránsito parecería ser que, como si a mí no me pasó nada, no me va a pasar hasta ahora, y que las distintas situaciones que vivimos día a día amerita que un individuo enfrente el tránsito desde otro punto de vista. Claro. Que es la evidencia que tenemos. Y hay un tema fundamental. Tenemos poca formación, no tenemos una autoconciencia del riesgo. Por ejemplo, ahora se cree que se debe crear una autoconciencia del riesgo del coronavirus. Pero resulta que la transmisión de los siniestros de tránsito o detenerlos, como lo mismo o lo otro, buscar una vacuna para solucionar lo otro, depende del factor humano. O sea que el tema de la transmisión es la decisión de un individuo. Percibir el riesgo. Hoy a una pandemia la atacamos quizás por el miedo. Esta otra, como ya lleva muchos años y convivimos en los medios con los siniestros de tránsito, parecería ser que nos hemos insensibilizado. Claro. Y esto es lo peor. Pensar que 170 muertos en nuestra población, en 3,5 millones de habitantes, es mucha gente. Las dos significan digamos que un hackeo al sistema sanitario brutal. Las dos empobrecen. Y las dos, evidentemente,
que cuestan muchísimo dinero a un país que evidentemente no lo tenemos. Ahora, lo curioso es que ha tomado Estado Público lo otro, porque es nuevo y hay que atacarlo, y seguimos sin tener una política nacional de muy Estado. indiferentes a algo que tiene una gravedad muchísimo mayor. Brutal, por lo menos en los números, ¿verdad? Y brutal, si uno se empieza a detener a mirarlo particularmente, es brutal. Profesor, tenemos que ir cerrando, pero quiero hacerle una pregunta para desarrollarlo seguramente en una próxima columna. Hemos escuchado sobre la posibilidad de eliminar el cero en el consumo del alcohol. Y claro, a la luz de lo que usted acaba de decir y con lo que normalmente nos ha dicho, me imagino cuál es su posición con respecto a este levantamiento, no sé exactamente a qué índice, pero basado en el que una copita de vino no altera las facultades para el manejo. Y eso es un error de apreciación. Nosotros, además debo decirlo y lo confieso, hasta el día que se votó esta modificación del artículo de la ley que iba al cero, nosotros nos oponíamos al cero. En aquel momento la oposición nuestra era primero, porque la evidencia práctica en el alcohol, del análisis del siniestro de tránsito, el alcohol estaba en un cuarto lugar. Claro. Primer elemento. Claro. El constructo social en el mundo era 0,5. Pero además necesitamos dar la garantía del debido proceso, que hubiera una unificación del protocolo con el cual se iba a medir. Nosotros tenemos actas que es por 0,01, es decir, con una centésima se le retiró la licencia de conducir. O sea que, y además, ¿qué preveíamos? Que iba a haber esta discusión hoy. Hoy cambiamos, la verdad, lo confesamos, cambiamos la manera de pensar. La verdad. Si hoy vamos a dejar que la sociedad tenga que decidir por ella si toma o no toma, yo no lo dejaría. Yo no lo toco, porque ya tengo una herramienta para trabajar. En aquel momento habíamos dicho, quizás se podía ir a que el cero fuera para los jóvenes los primeros 2 o 3 años, como en el mundo se hace, ¿verdad? Y alguna situación más. Pero hoy, la verdad que sería desinformar a la gente y que eso de la copita de vino, yo no puedo decir que a todos nos afecta de la misma manera. Cada uno es completamente diferente. Exacto. ¿No? Entonces, si por un lado voy a lo que es la evidencia científica médica, desde el punto de vista de la medicina, una sola gota de etanol modifica el comportamiento del individuo, que a todos nos afecta desigual. Si voy al resultado de lo que hoy es el índice en los siniestros de tránsito, y tenemos que decir que hoy la velocidad mata más que el alcohol. Y hay otro tema. Si yo habilito otras drogas, yo no puedo ir totalmente en contra del alcohol. Yo tengo que unificar el criterio que el alcohol es una droga y la que tengo que combatir. Profesor, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente, nos estamos reencontrando en unos días. Con todo gusto. Hemos estado con el profesor Arturo Borges, su columna de seguridad vial, director del ISEF, aquí en La Mañana de Arriba Gente. Nos vamos rápido.